Bueno, Carmen, yo creo que antes de entrar con este tema de los 37 narcos entregados como regalo, casi casi como ofrenda a Tlatoani, ¿no? Por parte de esta Claudia Sheinbaum a Trump, creo que es inevitable realmente hablar de esta insólita, diría, situación de Ryan Wedding, Sí, esta noticia de que él mismo fue a entregarse a la embajada de Estados Unidos. Yo pienso que Maridalia, que también es conocedora de estos temas, pues cualquiera que escuche una historia como esta, Carmen, sabe que hay una larga negociación. Debió haber habido una muy larga sí, negociación, imagínate, contactos directos imagínate. entre Wedding y funcionarios del gobierno de Estados Unidos para que él llegara y se entregara a la embajada. No es que cualquiera puede llegar, toca la puerta, señores, vengo a entregarme. Necesita garantías de su vida, necesita Sí, garantías sí, de algunas ya tipo de negociaciones que se hacen en este tipo de situaciones. Recordemos que ya en otras ocasiones otros narcos importantes del cártel de Sinaloa habían hecho e intentado hacer acuerdos con el gobierno de Estados Unidos, como el propio Vicente Zambada Niebla, Vicentillo. Recordábamos que él también tenía la intención de, oigan, llévenme para Estados Unidos y denme una muy corta condena cuando él se reúne con funcionarios de la DEA en el Hotel María Isabel Sheraton en aquel 2009. Y justo después de eso es que es detenido por el ejército mexicano en un operativo ahí en el Pedregal, si no me equivoco. Entonces estamos hablando de que habría que tener muchas explicaciones de, número uno, cómo Ryan Wedding podía moverse tranquilamente por el país, ¿no? Si esta entrega, como tú lo comentaste, por el propio comunicado de Harfuch, hubiera todo se supone que ocurrió en la embajada de Estados Unidos. La embajada de Estados Unidos está en la Ciudad de México. ¿Cómo este sujeto podría andar deambulando de un lado a otro tranquilamente cuando era uno de los más buscados? ¿Cómo se dio esta negociación para que se entregara? ¿Qué papel tan triste juega de nueva cuenta el gobierno de México, no? Que ante su incapacidad de capturar a los narcos prefieren ir a tocar la puerta y entregarse a sí mismos, porque sabemos, al menos es la información que yo he ido recabando a lo largo de diferentes semanas, y tiene que ver justamente con uno de los enviados en regalo allá a Estados Unidos, el señor Pedro Insunza Noriega. Bueno, se sabe, hay informaciones que hablan de que en algunos operativos del gobierno de México, encabezado por autoridades mexicanas, han optado por ejecutar a los narcos antes de entregarlos a la justicia de Estados Unidos, pues por el temor de los secretos que pudieran contar. Ese fue el caso del hijo de Pedro Insunza Noriega. Pedro Insunza, alias El Pichón, su hijo, recordarás, supuestamente había sido abatido en un enfrentamiento. La información que tuve, que pude corroborar incluso con funcionarios de la Marina, es que en realidad había sido ejecutado cuando ya estaba en manos de la Fiscalía General de la República, ya estaba rendido, ya lo tenían capturado, estaba bajo la custodia de la Fiscalía General de la República, ya con Ernestina Godoy al frente de la Fiscalía, estaba bajo la custodia de la Marina y lo mataron. Imagino que ante estos episodios, que pudiera ser ese, no el único, muy probablemente es que Ryan Wedding haya preferido mejor ya tocar y negociar su entrega, que no le fueran a madrugar algún mal funcionario para silenciar las redes de corrupción. Entonces realmente hay muchísimas cosas que explicar con esta entrega de Wedding, y es una vergüenza para el gobierno de México. No, yo no sé cómo el señor García Harfuch trata de hacer esta ecuación de que eso deja bien parado al gobierno de México. Y como tú lo señalas, viene el director del FBI, se los lleva, pues como si México ya fuera pues parte de un anexo de Estados Unidos, no una extensión del territorio americano. Estamos viendo realmente una serie de cosas, Carmen, que es muy importante poder estar puntualizando. Ya la semana pasada había comentado de que hay fuentes cercanas a estas conversaciones entre el gobierno de México y Estados Unidos, donde hablan de que es inminente operaciones directas encabezadas por el gobierno de Estados Unidos, disfrazadas de cooperación bilateral. Habría que ver si estas últimas detenciones, por ejemplo, como el Botox y otros narcotraficantes,
han sido parte de estas operaciones ya conjuntas, pero lideradas y bajo la agenda del gobierno de Estados Unidos, donde el gobierno de México podría ser solo una comparsa, un adorno en la escena. Bueno, a reserva de hablar de los 37, pues tienes toda la razón, porque veníamos de informar de lo del FBI y de Wedding, y bueno, pues sí, evidentemente que bueno que pusiste el tema, porque efectivamente hay que analizarlo, además de informarlo, como lo hizo Alejandro Romero. Antes de irnos con otra cosa, Maridalia, ¿qué dices tú de la noticia de esta mañana y de lo que está planteando Anabel? Siguiendo un poco el hilo de lo que menciona Anabel, evidentemente hubo negociaciones para la entrega, evidentemente no fueron aquí, y ni siquiera por parte de Wedding personalmente, sino evidentemente también a partir de sus abogados, digamos por procedimientos y por otros casos que han ocurrido de la misma manera. El espacio en donde se pudo entregar, que fue seguro para entregarse, ese es el que llama también la atención, porque esto no es un asunto en donde solo yo, líder y gran capo, puedo entregarme cuando yo quiera, porque responde a una estructura, porque esa estructura teme traiciones y esas traiciones se cobran con la vida. Entonces, ¿dónde fue seguro entregarse y en qué condiciones? Y obviamente, pues en la embajada. Más allá de que esté bien o no la operación, bueno, es una entrega y creo que lo que hay atrás, Carmen, y que va a ser el común denominador, por desgracia o por suerte, quién sabe, es que son las presiones de Estados Unidos, de las autoridades, de las agencias estadounidenses, las que están arrojando estos resultados. Ustedes han ido colocando una serie de información ahí en el portal de Aristegui, por ejemplo, en el caso del Botox, ahora hablaremos de ellos, pero en donde te habla, en donde ya conocen estos elementos de personajes que están operando y que están trabajando con una red de criminal potente, no solo en México, sino en una relación transnacional muy fuerte. Entonces, ¿qué nos dice esta entrega, captura, entrega, negociación? Pues nos habla, uno, de las presiones estadounidenses y que van a continuar. Dos, que habría que investigar las líneas de autoridad de gobiernos anteriores, inmediato anteriores y todavía más atrás, para determinar las ligas de corrupción. No podemos seguir así. No podemos seguir pensando que solo con la captura de capos vamos a estar bien como país. Hay que romper esas redes de corrupción y es una de las cosas que está exigiendo también Estados Unidos. Esta penetración en grupos de poder económico y político, en donde ya también le han entregado a México información muy clara y precisa sobre estas redes de varios estados locales y federales, y que es donde ahí está, México está fallando y está fallando mucho. Y en esta red de protección que pudo haber tenido y que seguramente tuvo, muy probablemente, Wedding, bueno, pues habría que romperla, no solo habría que ser triunfalista sobre la entrega. Qué bueno que se entregó, es una pieza más, pero es una pieza más. En efecto, es una pieza más que será sustituida o sustituible. Entonces, ahí es donde tenemos que fijarnos dónde estamos rompiendo las redes de corrupción y es donde también Estados Unidos está poniendo el dedo y está dando información a México. El tema es que evidentemente al tocar esas redes, pues tendremos un conflicto mucho mayor y ese es el problema que quizá el gobierno mexicano no ha querido enfrentar y tocar, no lo sé. Ahí podríamos colocar varios escenarios, pero por lo pronto es eso, Carmen. Wedding, más allá de la forma, es qué está atrás y qué está atrás y es Estados Unidos y son las de redes de corrupción que aún no se rompen. Ni más ni menos, pues ahí está, un asunto muy relevante que está sucediendo en estos precisos momentos. Y bueno, sobre los 37, de regreso al punto de los 37 entregados, además de estos dos que sabemos, bueno, damos por sentado que es Wedding, aunque García Harfuch solo mencionó canadiense, pero NBC dijo que era Wedding. Entonces, bueno, ya, y uno, que no sabemos quién es, que es uno de los 10 más buscados. Respecto a los 37 enviados y entregados en estos días, Anabel, ¿qué nos dices al respecto? A ver, Carmen, a mí estuve siguiendo los comentarios de muchos medios de comunicación que señalaban que pues eran narcos
de muy baja relevancia, los que le habían entregado en este último paquete a Donald Trump. Estamos hablando que evidentemente estos 37 personajes, pues fueron solicitados por el gobierno de Estados Unidos. Es decir, hay una lista de petición y esa lista de petición la obedece el gobierno de México. Partiendo de eso y siguiendo un poco esta línea que puso ya en la mesa esta Maridalia, del tema de cómo combatir la corrupción en México, cómo combatir las redes que permiten que estos narcotraficantes, que estos grupos criminales puedan actuar impunemente. Aquí lo hemos dicho 1,000,000 de veces, Carmen, desde hace muchísimos años. La única manera en que la criminalidad organizada pueda operar de la manera tan impune, amplia, con diferentes tipos de negocios criminales en México es porque cuenta con respaldos de autoridades municipales, estatales y federales al más alto nivel. No hay otra manera, no hay otra ecuación. Esa es la única respuesta que se puede entender, que haber cuando se tratan de organizaciones que controlan el país, que controlan muchísimas zonas del país, que controlan la vida de millones de mexicanos, que controlan tantas partes, en tantas formas, la economía, la producción, la minería, etcétera, etcétera. Bueno, partiendo de eso, hay dos nombres que creo que en general los medios de comunicación no comprendieron su vital importancia. Yo he ampliado esta información en el podcast Narcosistema, pero hay dos narcos muy importantes en esa lista de 37, al menos desde mi punto de vista y con el respaldo de mis investigaciones, incluso documentadas. Estamos hablando de Gerardo Álvarez el Indio, que es un hombre que había sido detenido, si no me equivoco, 2010, mediados, finales de 2010, había pasado tranquilamente en la cárcel sin que nadie se inmutara. El gobierno de Estados Unidos nunca había puesto realmente empeño porque fuera extraditado y de pronto, de estar ahí tranquilo en un penal, muy seguramente conduciendo todavía desde ahí alguna parte de sus negocios criminales, se lo llevan. ¿Y por qué se lo llevan? La gente pregunta, bueno, ¿cuál es la importancia del Indio? Ahora, ¿a quién demonios le puede importar este narcotraficante? Pues importa mucho, porque él es uno de los principales testigos de la corrupción de Nicolás Maduro, de cómo el gobierno de Chávez, siendo Nicolás Maduro canciller, permitía a justamente la Barbie, Edgar Valdés Villarán, alias la Barbie, y el Indio, Arturo Beltrán Leiva, al Mayo Zambada y al Chapo Guzmán, operar el tráfico de cocaína, toneladas y toneladas de cocaína de aeropuertos controlados por el ejército de Venezuela, en territorio venezolano, como los propios militares cargaban esas naves. El Indio tiene toda esa información. Él tenía esta compañía aérea Aerocóndor, que también era parte de todo este entramado de los aviones que eran cargados de cocaína, gracias a la corrupción de Nicolás Maduro y de Hugo Chávez. Así que ahora que se llevan al Indio, no puede uno dejar de observar, acaban de detener a Maduro, se llevan al Indio, claro, están muy probablemente armando ya el caso judicial y habrá muchísimos testigos directos de los hechos, y uno de esos testigos directos de los hechos, beneficiado con toneladas, o sea, estamos hablando de cientos de toneladas al mes que podían traficar, aviones que partían de aeropuertos de Venezuela controlados por el ejército y que llegaban principalmente a Campeche, a Quintana Roo y a Toluca, a un hangar que la Barbie y el Indio tenían en Toluca. Entonces es muy importante este personaje, pero además es importante por otra cosa. Lo conversamos cuando publiqué el libro La historia secreta, AMLO y el cártel de Sinaloa. De acuerdo a la investigación de la propia agencia antidrogas DEA, en esa colecta de dinero hecha por el cártel de Sinaloa para la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador, uno de los que habría puesto el apoyo, dijéramos, de más de 25 millones de dólares para la campaña de López Obrador, fue justamente el Indio. Entonces, este personaje de quien nadie se ocupaba,
Nadie le ponía foco. Yo hablé muy profundamente de él en el libro La historia secreta, hablé profundamente de él en el libro M, las otras señoras del narco, por su relación sentimental con la ex Miss Universo venezolana, por cierto, Alicia Machado. Bueno, ahora recobra importancia para el gobierno de Estados Unidos cuando está, por una parte, abriendo un juicio contra Nicolás Maduro y, por otra parte, queriendo indagar, profundizar sobre las investigaciones sobre la corrupción en México. Y me parece que ahí el indio es una figura muy importante que ha pasado desapercibido y, sin embargo, creo que puede ser un testigo clave tanto para la corrupción venezolana, tanto para explicar los últimos fenómenos de corrupción en México, al menos en los últimos 7 años. Muy importante lo que nos estás diciendo, muy importante estos perfiles y lo que estás aquí enfatizando y comentando en este programa, Anabel. Pues sí, uno se pondría a pensar por qué querría Estados Unidos a estos 37 y a las otras decenas que ya se entregaron.